Y como siempre, limpiamos el entorno de Stata y voy a poner el directorio, que en mi caso es todo esto. Y hoy día vamos a culminar la ENAO viendo algunos módulos adicionales, sobre todo los módulos más conocidos. Como ya vimos, la ENAO tiene más de 30 módulos, así que sería imposible ver cada uno de ellos. Y además, no todos son muy importantes. Hay algunos que los economistas no utilizamos. Hay algunos módulos que lo utilizan otras carreras, por ejemplo, los de gestión utilizan algunos módulos en particular, los de ciencias políticas, los de antropología utilizan otros módulos en particular. Los módulos que estamos revisando son los que frecuentemente son utilizados por los economistas, así que nos vamos a enfocar solamente en ellos. Vayamos a el portal del INEI, INEI Microdatos, y vamos a descargar los módulos que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar el módulo salud, el módulo empleo e ingresos, el módulo sumaria y el módulo equipamiento del hogar y este módulo programas sociales y el módulo M18 que es gobernabilidad, democracia y transparencia. Entonces, vamos a descargar esos módulos. Vamos acá a la pestaña consulta por encuestas. Está un poco lento. Esperamos. Entonces, en nave actualizada, en nave corte transversal, año 2023, periodo anual, y descargamos salud. ¿Qué más tenemos que descargar? Tenemos que descargar, vamos a ver acá, salud, empleo e ingresos. Acá está empleo e ingresos. También descargamos. ¿Qué más? Empleo e ingresos, sumaria, que ya hemos trabajado algunas veces. Está acá abajo, sumaria. ¿Qué más? Equipamiento del hogar, que debe estar acá en el 18. También descargamos. Programas sociales, que está más abajo inclusive. Acá está, programas sociales. También descargamos gobernabilidad, democracia y transparencia, que inclusive está un poquito más abajo. Acá, el penúltimo. Y ya está. Entonces esperamos que descarguen esos módulos. Son 3, 4, 5, 6. Y una vez que descarguen, les voy a poner al directorio donde estoy trabajando. Acá, por ejemplo, ya descargó. Este es el módulo 700. Voy a solamente copiar o arrastrar todos estos que son bases de datos. Falta alguno acá.
Este acá, módulo 400, también jalo nomás el que es formato ETA. Acá también ya descargo esto, solamente extraigo los que son formato ETA. Y acá también extraigo este que es ENAU 01 2023-500. A ver, ¿cuál me falta? Creo que ya saqué todos. Este ya está, que es ENAU 01, que debe ser el módulo 85. Este también ya debe estar, que es el módulo 700. Este también debe estar, que es el módulo 612. Bueno, hace falta, lo extraigo. Este también ya debe estar, sumaria. Este módulo 5 también ya está, es el módulo 500. Ya lo había extraído. Y ya están todos, creo. Entonces, regresemos al Tufal. Abrimos el módulo salud, que es el módulo 400. No lo extraje. ¿Dónde está el módulo 400? 2023, no, 2023. Entonces, ya abrió. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la ENAU tiene un módulo de salud cuando ya existe una encuesta que está especializada en salud y que se llama ENDES? La encuesta demográfica y salud familiar se llama ENDES, que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, hay duplicidad de información. ¿Por qué se gasta dos veces en levantar información sobre salud? No debería, si la ENDES ya levanta información sobre salud, ¿por qué hay un módulo de salud en la ENAU? Resulta que si bien es cierto, abordan el mismo tema, no lo abordan desde el mismo enfoque. El enfoque es distinto. En el caso de la ENDES, como es una encuesta especializada en salud, busca indicadores estrictamente de salud. Por ejemplo, la tasa o la incidencia de anemia, busca la incidencia de desnutrición crónica infantil, busca medir la talla de las personas, el peso, y con eso se puede medir la obesidad, busca medir si las personas, eh, qué porcentaje de personas tienen VIH, si se van a tratar al centro de salud, si reciben tratamiento. Entonces, en el caso de la ENDES, el objetivo es ver indicadores sobre salud, sobre enfermedades, mientras que el módulo de la ENAU de salud no busca eso, sino busca saber las condiciones de vida que permiten afrontar los temas de salud. Por ejemplo, si la persona tiene seguro de salud, por ejemplo, si la persona vive cerca a un centro de salud de orden alto o solamente vive cerca a una posta, busca saber si la persona puede ir a un hospital o una clínica o solamente puede ir a una botica o una farmacia, busca saber cuánto gasta de su bolsillo en, en medicamentos, en cuestiones médicas, busca saber si ha perdido todo un día para llegar a atenderse con un doctor. Entonces, son esas condiciones materiales que busca que la persona tiene para enfrentarse a una situación de salud, las que son estudiadas en el módulo 400 de salud de la ENAO. Mientras que en la ENDES, que está especializada en salud, busca indicadores sobre enfermedades y busca los determinantes de esas enfermedades. Es distinto.
Entonces, tomamos en cuenta eso. Si yo quiero hacer un estudio sobre temas meramente de salud, como incidencia de alguna enfermedad en particular, me debería ir a utilizar la ENDES, pero que si quiero saber cuestiones materiales sobre cómo afrontar los temas de salud, como por ejemplo el gasto de bolsillo de salud, debería irme a trabajar con el módulo 400 de la ENAU, que es el módulo de salud. Entonces, veamos, acá tengo la base de datos. Como siempre, chequeo a nivel de qué está. Acá está a nivel de personas, porque está conglomerado, vivienda, hogar y el código de persona. Entonces, deberían haber más de 100.000 individuos. Hay 112.530 individuos y 940 variables. Si nosotros vemos un vistazo rápido de qué variables hay, vamos a ver que la mayoría de variables tienen que ver con salud y con atención, es decir, si he ido al médico o no. Acá vamos a encontrar que hay un montón de variables sobre gasto. Mira, todo esto es gasto. Gasto realizado en consultas, medicina, análisis, rayos X, otros exámenes, servicios dentales, servicios oftalmológicos, compra de lentes, vacunas, control de salud, anticonceptivos, otros gastos, hospitalización, intervención quirúrgica, controles, otras atenciones, autoconsumo, autosuministro de esos mismos bienes, si esos bienes o servicios fueron regalados o pagados, o fueron donados, o fueron cubiertos por el salud o por otros sistemas de seguro en salud. Entonces, todo acá, como se dan cuenta, hay un montón de variables de gastos. Y no solamente el monto del gasto, sino dónde realizó el gasto, en una clínica, en un hospital, en una posta, en una farmacia, una botica. ¿Quién cubrió el gasto? Uno mismo lo pagó de su bolsillo, se lo regalaron, pidió algún tipo de colaboración, fue el gobierno quien asumió los gastos. Entonces, el grueso de información acá se relaciona a gastos. Y esos gastos normalmente se enfocan en gastos de bolsillo. Los gastos de bolsillo se refieren a aquellos gastos que una persona realiza eh, directamente de su presupuesto propio. Porque cuando uno va, cuando yo voy a salud, gasto en diferentes servicios, pero la gran parte es asumida por el mismo seguro. Eso se entiende como gasto, pero no de bolsillo. El de bolsillo es el que directamente sale de bolsillo de la persona. Y ese tipo de gasto es el que afecta la economía de las familias porque son gastos imprevistos, son gastos que no están estipulados y pueden generar algún tipo de inconvenientes en la dinámica de la economía de las familias. Otra variable importante acá es el seguro de salud. En el Perú tenemos diferentes sistemas de seguro de salud. El más conocido, seguros de salud. Vamos a buscar acá de salud. A ver, ¿dónde está? Acá. La pregunta es, ¿el sistema de prestación de salud al cual usted está afiliado es? Y existen las siguientes respuestas. Es salud, seguro integral de salud, entidad privada, seguro de la policía, seguro de las Fuerzas Armadas y otros. Entonces vamos a ver eso en un rato, cuáles son los posibles sistemas de seguro de salud. Y son exactamente estos sistemas de seguro de salud, los cuales permiten a las personas eh, no realizar gastos de bolsillo altos, ¿no? Si yo tengo un buen seguro de salud, probablemente ya no tenga que gastar casi nada de mi bolsillo. Eso. Y como les comenté en la sesión anterior, cuando veamos variables que empiezan con I, acá los que empiezan con I, son porque son valores imputados. Por ejemplo, si yo me atiendo en el salud y por alguna razón me piden sacarme rayos X, esos rayos X que me sacan, el monto
que cuestan los rayos X, yo no lo desembolso en mi bolsillo, lo va a desembolsar el mismo seguro. Sin embargo, se contabiliza como un gasto. ¿Por qué? Porque estoy dejando de gastar eso porque está siendo cubierto por el seguro. Entonces, si es un gasto, solamente que yo no lo estoy cubriendo, lo está cubriendo el seguro. Igual se tiene que contabilizar. Y si a mí me preguntan cuánto te hubiera costado ese examen de ese rayos X, si tú hubieras tenido que cubrirlo, lo más probable es que yo no hubiera sabido cuánto cuesta. Yo no tengo idea de cuánto cuesta un examen de ese tipo. Es por eso que acá el INEI más o menos determina en la zona donde tú vives el tipo de examen que te han hecho, cuánto costaría y lo imputan. También vimos que cuando aparecen variables con P, con P o con D, es porque era gasto corriente o gasto real, ¿no? Con P era gasto corriente y con D era gasto real. Entonces, por eso es que aparecen gastos repetidos varias veces. Son los mismos gastos, solamente que están repetidos varias veces, porque uno está en términos corrientes, valores corrientes, otro en valores reales y otro en valores imputados. ¿Cuál de ellos tengo que utilizar? Existe otra variable que se llama gasto total. Si uno va acá, hay algunos que aparecen como gasto total al final o gasto realizado. Acá está. Gasto total, los que empiezan con T, esos serían los que debo utilizar. Pero dependiendo del contexto que estén viendo, puede ser que utilicen otro. Por ejemplo, si yo quiero comparar los gastos entre años, debería utilizar el gasto real. Si solamente quiero estudiar un año en particular, es suficiente utilizando el gasto corriente. Entonces, depende mucho de cuál sea el objetivo de su investigación. Una variable interesante de ese módulo es el P401. El P401 dice, ¿padece de alguna enfermedad o malestar crónico? Las enfermedades o malestares crónicos son aquellas dolencias o enfermedades que no se curan, no tienen cura y que uno tiene que vivir con ellas toda su vida, ¿no? Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que no se cura, sino solo se controla, así que es crónico. Algunas enfermedades mentales no se curan, tienen que solamente ser tratadas y durante el resto de su vida solamente se reducen los síntomas. Entonces, la artritis, por ejemplo, también es otra enfermedad que no tiene cura exacta o cura total, sino que uno tiene que vivir con eso, ¿no? Entonces, hay esa pregunta y aparece en este módulo porque las enfermedades crónicas son un elemento que puede condicionar el bienestar de las personas en el largo plazo. Entonces, generemos acá una variable binaria que sea enfermedades crónicas y veamos qué porcentaje de la población peruana tiene enfermedades crónicas. Dice, el 43,06% de la población peruana, porque estoy utilizando el factor de expansión, tiene alguna enfermedad crónica. Es decir, eh, 4 de cada 10 personas en el Perú tienen alguna enfermedad crónica. Es bastante alto, ¿no? Si eso lo separo por género, por ejemplo, acá, este creo que es por género, nos damos cuenta que las mujeres sufren enfermedades crónicas mucho más que los hombres. El 47,84% de mujeres sufre alguna enfermedad crónica, mientras solamente el 37, casi 38% de los hombres sufre algún tipo de enfermedad crónica. Si separo esto por estratos, me doy cuenta que en los estratos en las localidades donde vive más gente o las localidades más grandes, la incidencia de enfermedades crónicas es mucho más alta. Casi 48% en ciudades o localidades grandes sufre de enfermedades crónicas y en ciudades
o localidades chiquitas, 37% sufren enfermedades crónicas. Recuerden que estos estratos son urbanos y estos estratos son rurales. Eso quiere decir que en las zonas urbanas hay más incidencia de enfermedades crónicas que en las zonas rurales. Eso quiere decir que en zonas rurales la gente es más sana. No necesariamente. ¿Por qué? Porque esta pregunta es de autorrespuesta o de autorreporte, perdón. Autorreporte quiere decir que la persona es la que me está indicando si tiene o no tiene enfermedades crónicas, pero eso no considera un diagnóstico médico. Y al no considerar un diagnóstico médico, puede ser que muchas personas que tengan la enfermedad ni siquiera sepan que la tienen. Entonces, que en la zona rural haya menos enfermedades crónicas puede deberse porque las personas en esa zona son más sanas o también puede ser porque no han sido diagnosticadas y ellos mismos desconocen que tienen algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, en estas preguntas sobre salud, donde hay solamente autorreporte, hay que tener mucho cuidado porque es muy impreciso y nos puede llevar a conclusiones totalmente erróneas, ¿no? Si yo fuera un hacedor de política y veo esto, diría, oye, en la zona urbana están muchas más personas enfermas, gastemos más en las zonas urbanas y dejamos de lado las zonas rurales. Y eso puede ser contraproducente porque en realidad las precariedades más grandes en salud están en las zonas rurales, ¿no? Es por eso que en la ENDES, que es la encuesta especializada en salud, se trata de evitar las preguntas con autorreporte. En la ENDES, para medir las enfermedades, se prioriza algún tipo de examen médico para determinar que las personas tienen la enfermedad. Ejemplo, para saber si los niños tienen anemia o no en la ENDES, no se les pregunta a los padres, ¿su hijo tiene anemia o no tiene anemia? ¿Por qué? Porque la anemia, al igual que muchas enfermedades, no presenta síntomas claros y es difícil de ser diagnosticado simplemente por un familiar, debe ser diagnosticado por un médico. Entonces, ¿qué se hace? El encuestador de la ENDES va con un personal médico, que puede ser un técnico en enfermería, un enfermero, alguien que conozca sobre medicina, y hacen un pequeño examen que es ambulatorio, que es que consiste en sacarle un poquito de sangre al niño, y con esa sangre se hace un pequeño test para medir el nivel de hemoglobina que tiene la sangre. Y el nivel de hemoglobina tiene algunos parámetros para saber si la hemoglobina eh, dice que el niño tiene anemia leve, anemia grave, anemia moderada o no tiene anemia. Pues con eso se pone eh, en la pregunta o en la variable de anemia el nivel de anemia del niño. Entonces no es autorreporte, sino es un diagnóstico mediante un test médico. Otro ejemplo, cuando en la ENDES aparece que el niño tiene obesidad o no tiene obesidad, no es que se va donde el padre de familia y se le pregunta, ¿su hijo tiene obesidad o no tiene obesidad? No. Tampoco es que el encuestador a simple vista determina si el niño tiene anemia o tiene anemia. No. Sino lo que se hace se levanta un conjunto de información, por ejemplo, el peso del niño, se va con una balanza, no se le pregunta si no se va con una balanza, se pesa al niño, también se le mide su talla, se va con un, con una, con una cinta métrica, se mide la talla del niño y con esas dos variables se puede saber si el niño tiene un peso que corresponde a su talla y edad o no tiene un peso que corresponde a su talla y edad. Y hay una tablita médica que te permite determinar si el niño tiene sobrepeso, tiene obesidad tiene su peso ideal. Entonces, como se dan cuenta, la ENDES no
tiene o evita tener variables de autorreporte porque está especializada en salud. Mientras que la ENAU, en su módulo de salud, sí puede tener variables de autorreporte, como esta que hemos visto, pero es porque no tiene un objetivo estrictamente médico, solamente tiene un objetivo de mapear una situación que puede desfavorecer el bienestar de las personas en el día a día. ¿Qué más? Una variable interesante que está en ese módulo es la migración. Uno pensaría que migración estaría en otro módulo, pero las variables sobre migración están en el módulo salud. Entonces, quería mencionar ello. Por ejemplo, la variable P401F dice, hace 5 años usted vivía en este mismo distrito y las tres posibles respuestas son uno sí, dos no y tres aún no había nacido. Entonces, este es un proxy de migración eh, interna de hace 5 años. ¿Por qué migración interna? Porque es dentro del país. Migración interna es cuando uno se mueve dentro del país, migración externa cuando uno se mueve a otros países. Y el periodo que considera son 5 años. Lamentablemente no hay otros periodos, no hay 10 años, 15 años, un año, solamente hay 5 años. Es una proxy no tan exacta sobre migración, pero es de ayuda para que uno pueda trabajar sobre temas de migración. Entonces, veamos qué porcentaje de personas eh, ha migrado en los últimos 5 años. Hagamos un tabulé bastante simple sobre esta variable movilidad en los últimos 5 años. Y me parece que el 6,88% de la población peruana se ha movido de distrito en los últimos 5 años. Ha cambiado de distrito donde vivía comparado con hace 5 años. Es un porcentaje interesante, sí. Durante la pandemia, por ejemplo, la migración fue bastante fuerte. En los primeros meses de la pandemia, sobre todo cuando empezó eh, la inmovilidad social, muchas personas regresaron a sus lugares de origen, entonces hubo un montón de migración interna. Sería interesante estudiar eso y también sería interesante qué porcentaje de esas personas que se fueron a sus lugares de origen regresaron o se quedaron definitivamente ahí. Otra variable sobre movilidad o sobre migración es la variable P401G1. Esta variable dice lo siguiente. Cuando usted nació, ¿vivía su madre en este mismo distrito? Esto es una proxy de movilidad intergeneracional. Usted vivía en el mismo distrito o su familia, cuando usted nació, vivía en el mismo distrito donde hoy vive. Entonces, por ejemplo, cuando yo nací, mi familia vivía en el distrito de Cusco, del departamento de Cusco, de la provincia de Cusco y departamento de Cusco. Y hoy en día vivo en otro distrito. Entonces, eso quiere decir que me he movido intergeneracionalmente. Ahora estoy en otro distrito. Veamos qué porcentaje de gente tiene esta característica de movilidad intergeneracional. Dice que el 39,44% de personas ya no vive en el mismo distrito donde la madre vivía cuando uno nació. Es bastante alto y tiene que ver con que, al menos en el Perú, es difícil quedarse en un solo lugar en el largo plazo, porque la disponibilidad de servicios públicos, la disponibilidad de acceso a mercados, a oportunidades, es muy asimétrico, ¿no? La mayoría necesita moverse en algún momento de su vida. Pues tomen en cuenta estas variables que he resaltado acá, porque son variables que uno, primero, enfermedades crónicas, las puse para resaltar que las variables de autorreporte no son del todo confiables, y puse esas variables de movilidad eh,
porque uno no esperaría que ese tipo de variables aparezcan en ese módulo. Evidentemente hay un montón de variables adicionales. La mayoría de variables tiene que ver con gasto, y esas variables de gasto están recontra desagregadas. Vamos a ir acá al diccionario. Web, INEI, variables, no. Y si busco acá abajo temas de salud, busquemos por acá salud, acá está salud. Encuentro el conjunto de variables que cargue. A ver, ¿dónde está salud? Bajamos. Está vacío. Si no encontramos ahí, acá tenemos la lista de módulos. Acá está salud. Por ejemplo, acá está esta pregunta que dice, ¿el sistema de prestación de seguros de salud al cual usted está afiliado actualmente es de salud? Y las respuestas posibles son uno sí y dos no. También uno puede estar afiliado a un seguro privado de salud. Uno puede estar afiliado a una EPS, que es una entidad prestadora de salud. Uno puede estar afiliado al seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales. Uno puede estar afiliado al Seguro Integral de Salud SIS, que ahora es universal, a un seguro universitario, a un seguro escolar privado u otro sistema de prestaciones de salud. Esos son básicamente todos los tipos de seguro de salud que existen en el Perú. Y acá hay variables adicionales que no son muy relevantes. Las siguientes que son relevantes tienen que ver con gasto en salud. Vamos a esperar que cargue esto. Si no carga, nos vamos al módulo. Acá buscamos módulo 400. Acá está 400. Y cuando entro al módulo 400, me aparece en orden las variables tal como aparecen en mi archivo de ETA, ¿no? En mi archivo de ETA siempre aparece al inicio año, mes, como luego mi vivienda hogar. Entonces, en ese mismo orden aparece acá estas variables. Entonces, veamos algunas variables sobre gasto en salud. Acá dice, ¿cuánto fue el monto total por la compra de servicios hospitalización? ¿Cuánto fue el total por la intervención quirúrgica? ¿Cuánto fue el total por controles de embarazo? ¿Cuál fue el total de atención por parto? Y también preguntan, ¿dónde compró eso? ¿Dónde compró la consulta? ¿Dónde compró las medicinas? ¿No? Y tú puedes contestar, establecimiento del MINSA, establecimiento de salud, hospitales de Fuerzas Armadas y Policiales, un botiquín comunal, una farmacia o botica, una clínica particular, un consultorio particular, un CLAS, una ONG, una óptica, una bodega, una casa de huesero o curandero o una ambulante. Y así para cada uno de las variables se pregunta dónde compraste eso, no solamente cuánto gastaste, y seguro más abajo te va a preguntar quién hizo el gasto. Uno mismo sacó de su bolsillo o otra persona asumió el gasto. Entonces, cualquier tipo de gasto que a ustedes se les ocurra en salud debe estar en alguna categoría acá. Ahora pasemos al siguiente módulo, que es un módulo bastante utilizado, que es el módulo de empleo y salud. Acá pongo usar ENAU 01A 2023 500.
Y cuando abro la base de datos me doy cuenta que aparece conglome, vivienda, hogar y código de persona, así que está a nivel de personas y tiene bastante sentido porque para estudiar los ingresos laborales y para estudiar el empleo uno tiene que estudiar a nivel de personas, ¿no? Porque son las personas las que tienen empleo, las que tienen ingresos por el trabajo. Acá la variable más importante es la variable OQ500 que nos da información sobre la condición de empleo que tiene la persona. Existen, la pregunta es, indicador de población económicamente activa y las posibles respuestas son uno ocupado, 2 desocupado abierto, 3 desocupado oculto y 4 no PEA. La no PEA son aquellas personas que en, eh, no están en el mercado por algún tipo de razón, probablemente son menores de edad, no están en edad de trabajar o también porque posiblemente tienen algún tipo de dificultad física o de salud que no les permite ofrecer su trabajo. Entonces ahí están los que no están en el mercado laboral. Los ocupados son los que tienen trabajo y los desocupados son aquellos que no tienen empleo. Pero acá aparecen dos, uno que es oculto y uno que es abierto. ¿Cuál es la diferencia? La desocupación abierta son aquellos que que están buscando trabajo, no tienen empleo y están buscando trabajo. Son los que activamente en la última semana están buscando empleo porque lo necesitan. Los desocupados ocultos son aquellos que no tienen empleo y no están buscando trabajo. ¿Por qué no están buscando trabajo? Porque por alguna razón. Una razón es que están entre empleos. Por ejemplo, yo renuncio hoy día a mi trabajo, pero ya tengo un trabajo asegurado acá de un mes. Entonces, durante un mes voy a estar desempleado, pero no voy a estar buscando empleo porque ya tengo seguro que en un mes empieza mi otro empleo. Entonces, soy desempleado, sí, pero no estoy buscando empleo. Otra razón, porque puede ser porque esas personas no necesitan trabajar o ya tiraron la toalla, ya no, ya buscaron empleo un tiempo y ya están desilusionados y no siguen buscando empleo. Entonces, dentro de eso está el desempleo friccional, el desempleo, esos desempleos donde las personas ya no están activamente buscando empleo. Con estas variables, o con esta variable, se puede medir la tasa de desempleo, la tasa de empleo. Entonces, esta es la que es más importante. Por ejemplo, acá vamos a crear, como acá tenemos cuatro categorías, vamos a crear algunas variables. Voy a crear la variable OCU, que tome el valor de uno si estamos en la categoría uno. Y vamos a ver qué porcentaje de la población peruana está ocupada. Me dice que el 67,95% de la población peruana está ocupada. Si separamos entre hombres y mujeres, el 76,61% de hombres está ocupado y el 59,30% de mujeres está ocupada. Esta brecha es enorme y la literatura aborda ese problema con bastante frecuencia. Hay un montón de determinantes que sugieren esto. Básicamente, eh, la segregación por género nos dice que, nos dice que en el mercado hay cierto tipo de discriminación por género y también porque las mujeres asumen mayor carga de cuidado en los hogares. Entonces existe esa brecha. Veamos esta información separada por edades. Acá estoy haciendo un grafiquito de barras de esta variable ocupación separado por edades. Y acá tengo un gráfico desde los 14 años. Recordemos que este módulo 500 solo tiene individuos desde 14 años, que es la edad según la OIT desde la cual se puede trabajar. Y nos damos cuenta que a los 14 años, menos del 20%, debe ser 18% de las personas trabaja, y eso va incrementándose hasta más o menos los 40 años. Acá debe estar 40 años, donde está el pico. En esa edad, más del 80% de las personas trabaja.
y luego ya las personas van, eh, va bajando ese indicador, esa variable, hasta que a los 98 años ya muy pocas personas trabajan, ¿no? Entonces es interesante ver esto, muy interesante. Uno esperaría que acá a los 65 años o a los 60, no recuerdo bien cuál es la edad de jubilación, vamos a poner edad de jubilación, edad de jubilación. Creo que hace poco cambiaron la edad de jubilación. Acá dice, en el Perú la edad de jubilación es 65 años, aunque acá dice que en el sector público es 70 años. ¿Qué pasó? Creo que hace poco cambiaron la ley. Ya, supongamos que a los 70, 65, 70 años, las personas se deberían jubilar. Pero acá no hay una caída drástica de ocupados, ¿no? Si de verdad se cumpliría que hay jubilación a esa edad, acá debería haber una caída pronunciada, pero no hay. ¿Por qué? Porque el Perú es un país altamente informal y encima de ser informal, las personas no tienen un seguro o una pensión después de la jubilación, así que muy pocas personas se pueden dar la opción de dejar de trabajar al cumplir 65, 70 años, sino que sí o sí tienen que seguir trabajando porque no van a tener otro tipo de ingresos y por eso acá no hay esa caída brusca a la edad de 65, 70 años. Es interesante. Otra variable importante de este módulo es la P558A1, donde te preguntan si estás afiliado al sistema privado de pensiones, a las AFPs. Y las posibles respuestas son cero y uno. Cero si la respuesta es no y uno si uno está afiliado al sistema de pensiones, a las AFPs. Acá vemos que en el Perú el 19,45% está afiliado a una AFP. Y si separamos por género, nos damos cuenta que hay una diferencia grande de 10%, donde los hombres, en el caso de los hombres, el 24,02 está afiliado y en el caso de las mujeres, 14,87%. Esa brecha tiene que ver con lo que vimos hace un rato de la ocupación. Si la persona no está ocupada, entonces es muy poco probable que esté afiliada a una FP, ¿no? La situación de empleo se traduce también en este indicador donde las mujeres están en desventaja de los hombres. ¿Qué más? Las variables de inclusión financiera, como les comenté en la sesión inicial de la ENAO, fueron incluidas a pedido de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Ministerio de Economía y Finanzas, y hubo un debate durante un tiempo sobre dónde poner esa variable de inclusión financiera o las variables de inclusión financiera, porque eh, no encajaba, ¿no? ¿Por qué ponerlo en ingresos y ocupaciones? Porque también se podía poner en educación, también se podría poner en el módulo de características del miembro del hogar. Al final se decidió ponerlo en este módulo y eh, está en diferentes variables. Está en todas las variables que empiezan con P558E. Por ejemplo, la primera variable es P558E1 subió 1, donde les pregunta a la persona, ¿actualmente tiene usted en algún banco una cuenta de ahorros o cuenta sueldo? Pues acá responde sí o no. La siguiente pregunta es si tiene una cuenta a plazo fijo. La siguiente pregunta es si tiene una cuenta corriente. La siguiente es si tiene, bueno, acá es la pregunta general, si tiene o no tiene algún tipo de instrumento en un banco. Luego también si tiene alguna cuenta de CTS, en algún banco tienes una cuenta bancaria para que se deposite en la CTS. Si tienes algún tipo de instrumento financiero en un banco, financiera, caja municipal, caja rural. Entonces, todo ese conjunto de variables básicamente trata de acercarnos a si las personas tienen algún tipo de instrumento financiero en algún banco o financiera o caja municipal, caja rural, cualquier tipo de entidad financiera. Este indicador
Bueno, este conjunto de variables, como se dan cuenta, no es completo, porque hoy en día uno puede tener otro tipo de activos financieros, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener bonos, uno puede tener quizás algún tipo de inversión, puede participar de un, eh, de algún tipo de cooperativa, de alguna cooperativa financiera, o hay un montón de instrumentos que ahorita inclusive no están bien regulados en la economía peruana, pero no los incluye acá, ¿no? Eso quiere decir, y tampoco hay preguntas sobre el uso de Yape, el uso de Plin, ¿no? Esos instrumentos financieros como el Yape, Plin, bueno, no son instrumentos financieros, pero ese tipo de aplicaciones también tienen que ver con inclusión financiera y no están en ese conjunto de preguntas. Y por eso es que este indicador es muy débil, pero es el único que tenemos y los que quieren trabajar con inclusión financiera es el único que pueden tener. Hay otra base de datos, pero más chiquita, que es de la SBS, de la Superintendencia de Valores y Seguros, que han levantado una encuesta de 2.000 personas más o menos, donde sí hacen preguntas más detalladas sobre inclusión financiera. Preguntan si tienen YAPE, si tienen PLIN, si tienen préstamos, si tienen tarjeta de débito, crédito, si han participado de algún tipo de pandero, han participado de algún tipo de cooperativa. También preguntan si han recibido algún tipo de educación financiera, algún tipo de charla. Entonces es más completo. Sin embargo, esa base de datos es bien chiquita, tiene 2.000 observaciones de lo mucho. Y por otro lado tiene limitantes porque no tiene más preguntas sobre características de los individuos, de los hogares, pero creo que esas dos son las únicas fuentes, al menos actualmente, sobre inclusión financiera. Esta ENAU que tiene esas variables no tan buenas sobre inclusión financiera, pero tiene un montón de observaciones y también tiene un montón de variables adicionales que pueden complementar el análisis. Y la otra fuente sería esa base de la Superintendencia de Banca y Seguros, solamente que es muy chiquita en cantidad de observaciones y no tiene variables adicionales para hacer un análisis más profundo. ¿Cómo hacer un indicador de inclusión financiera? Acá hay una propuesta simple, que es básicamente que la persona tenga al menos uno de los instrumentos financieros, es decir, tenga cuenta bancaria, tenga tarjeta de débito, tarjeta de crédito en un banco o una financiera. Si tiene al menos uno, un instrumento, ya se considera que la persona está incluida financieramente. Ah, acá me dice que no existe esta variable. A ver, déjenme un segundo. Me dice que no existe. Vamos a abrir la base de datos y ver por qué dice que no existe. Buscamos P558E6. Y acá está mal escrito. Sería E1 sub guión 6. Acá está mal escrito. Debería ser. ¿Por qué está mal escrito? Resulta que en algunas ocasiones, año a año, puede haber diferencias por la digitación que hacen en el INEI. Este DoFi probablemente lo hice eh, con la ENO del 2022, donde la variable estaba como con este nombre, y ahora en el año 2023 han cambiado el nombre un poquito, pero es el mismo. ¿Por qué? Porque puede ser errores o puede ser porque simplemente no querían que duplique la variable. Entonces ya está. Pues acá veo que el 55,86% de la población peruana está incluida financieramente. Y si comparamos con otros países, este porcentaje es bastante alto.
y tiene que ver con dos cosas. Durante la pandemia se hizo necesario que las familias pobres reciban ayuda del Estado y eso hizo que eventualmente nazca esa necesidad de tener al menos una cuenta bancaria. Entonces, muchas familias que antes del COVID ni pensaban o no sentían la necesidad de tener una cuenta bancaria, con la pandemia vieron que era bien necesario, así que se abrieron una cuenta bancaria. Y otro es porque en el Perú ha habido una penetración bastante fuerte de esas apps como Plin, Yape. Si ustedes van a otros países, se sigue pagando con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, con efectivo. Y es bien raro que en otro país se encuentren que las personas pagan con su celular con tanta frecuencia como el Perú. Y para tener este aplicativo, el Plin del Yape, uno tiene que tener asociada una cuenta bancaria, ¿no? O al menos tiene que estar asociado a algún banco. Entonces, por eso que en el Perú es bastante alto. Y otra razón adicional que me olvidé mencionar es que en el Perú los programas sociales, donde se hacen transferencias monetarias como Juntos, que da 200 soles bimensuales a los padres, Pensión 65, que también da un dinero a los que son mayores de 65 años en situación de pobreza y que no tienen pensiones, y otros programas como Contigo, que da un dinero a aquellas personas que están en discapacidad, con discapacidad. Esos, esas transferencias monetarias, condicionadas o no condicionadas, se hacen mediante un banco, bueno, mediante el Banco de la Nación. Entonces, todos los beneficiarios de Juntos tienen una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Todos los beneficiarios de Pensión 65 tienen su cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Todos los beneficiarios de Contigo tienen su cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Entonces, eso ha hecho que un porcentaje grande de la población en situación de pobreza tenga al menos una cuenta bancaria. Entonces, es bien alto. Y si nos damos cuenta, la diferencia entre hombres y mujeres no es tan grande. ¿Por qué? En Juntos, por ejemplo, el que recibe o la que recibe la subvención es la mujer. Entonces, en las zonas pobres, lo común es que la mujer sea la que tenga la cuenta bancaria asociada al Banco de la Nación si están recibiendo algún programa social. ¿Y por qué se da la mujer? Porque la literatura dice los experimentos en economía y la literatura dice que cuando se le da el dinero a la mujer, es mucho más probable que el dinero sea gastado en, en la familia, en los niños, y cuando se le da el dinero a los hombres, es más probable que se gaste el dinero en otras cuestiones que no tengan que ver nada con el bienestar de los niños. Eso ya está comprobado por la literatura desde hace varias décadas, y es por eso que, al menos en el Perú, y también en otros países, cuando se da subvenciones a un hogar, eh, se prefiere dar a las mujeres, ¿no? De todos modos, hay alguna probabilidad de que se gaste en otros bienes. Por ejemplo, hace algunos años salió un paper que decía que encontraba que que dar juntos incrementaba el consumo de alcohol en algunos hogares. También había otro estudio que decía que Pensión 65 aumentaba gastos en entretenimiento en otros miembros del hogar que no eran el adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adulto mayor recibía su dinero de juntos y no lo gastaba en él, sino lo gastaba o se lo daba a sus hijos, a sus nietos, y eso aumentaba el gasto en otros bienes que no beneficiaban al adulto mayor. Entonces, sí, es probable que los programas sociales tengan ese tipo de huecos, que es inevitable, porque básicamente somos humanos y siempre hay ese tipo de huecos que se puede desviar el dinero a otros gastos. No. Pero eh, un tipo de reducir esa probabilidad en juntos, al menos lo que vieron, es dar el dinero a las mujeres y no a los hombres. Sigamos, si separo esa variable por estratos, me doy cuenta que la inclusión financiera es muy alta, el 66% en ciudades grandes. En las zonas rurales también es alta, pero todavía no supera el 50%. Si hago esta diferenciación por
ocupación, me doy cuenta que los que trabajan están incluidos financieramente en mayor proporción de los que no trabajan, y tiene sentido. Y veamos, acá una tablita de doble entrada entre tener AFP y estar incluido financieramente. Aparece que de los que tienen AFP, el 47, de los que no tienen AFP, el 47,63% está incluido financieramente. Y de los que no tienen AFP, el 52,37% no están incluidos financieramente. Acá. De los que sí tienen AFP, el 13,99% no está incluido financieramente. Y de los que sí tienen AFP, el 86,01% están incluidos financieramente. Eso salía así porque acá había puesto row, ¿no? Row me dice que saque eh, el porcentaje por filas. Si hubiera puesto col de sacar el porcentaje por columnas, acá hubiera leído que de los que no están incluidos financieramente, el 6,80% tienen AFP, de los que sí están incluidos financieramente, el 33,04% sí tienen AFP. Entonces, eh, esa es parte del módulo empleo e ingresos. Además de ello, podemos también sacar variables sobre monetarias, sobre ingresos, y acá vamos a calcular algunos indicadores. Déjenme 5 minutos, por favor. Voy a conectar acá un par de cosas y volvemos. 5 minutos, descansamos.
Ya chicos, volvemos. Ya. Entonces, eh, con ese módulo podemos encontrar, en ese módulo de empleo e ingresos, podemos encontrar muy desagregado los ingresos que genera la persona a partir de su actividad laboral. Primero, debemos diferenciar entre ingresos monetarios y no monetarios. Si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a que el salario, nuestro trabajo se pague con dinero, eso no es común en todo el Perú, especialmente en las zonas rurales. Es muy frecuente que en algunas zonas se pague con especias o se pague con algún tipo de retribución de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en la sierra se suele seguir utilizando la minca, que es yo trabajo una época en tu terreno y luego tú haces lo mismo en mi terreno, ¿no? Eso es la minca, que igual es trabajo, pero en reciprocidad y es un no es monetario. También existe de que yo puedo trabajar en una chacra un día y me pagan con un saco de papas, con un saco de camote, no sé. Entonces, esos son ingresos no monetarios. Y nosotros tenemos que considerar que esos ingresos no monetarios tienen que transformarse en ingresos monetarios o a su equivalencia en ingresos monetarios. También hay algunos casos donde los pagos que se les da a las personas no son tan fáciles de visualizar. Cuando, por ejemplo, yo trabajaba en el BCR o estaba en el BCR como practicante, nos daban alimentos, nos daban el almuerzo gratis. Ese almuerzo gratis es parte del ingreso laboral que uno recibe. Si bien es cierto, a la cuenta bancaria llegaba el pago mensual, pero a eso se le tiene que adicionar el valor de los almuerzos, porque esos almuerzos también son, gracias a ese almuerzo, yo estoy dejando de gastar de mi bolsillo el costo de los alimentos, ¿no? Entonces, también se debe considerar eso. Si estoy, eh, si estoy realizando teletrabajo y por alguna razón mi empresa la empresa donde estoy trabajando, me da algún tipo de ayuda con, no sé, con un escritorio, me da algún tipo de ayuda mandándome utensilios adicionales a mi casa. Eso también se debe contabilizar como un tipo de ingreso, porque lo puedo utilizar también no para mi actividad laboral, sino para mi día a día. Entonces, todo eso se contabiliza. Entonces, como se dan cuenta, preguntarle al trabajador cuánto ganaste por tu trabajo de frente no va a ser exacto, porque el trabajador me puede decir, ah, yo gané 3.000 soles este mes. Pero en realidad puede ser que haya ganado más porque hay otro tipo de ingresos, hay otro tipo de servicios, otro tipo de cosas que recibe de la empresa. Y si yo voy a la zona rural y pregunto cuánto ganaste por un trabajo, me puede decir, ah, gané un saco de papa, gané un saco de arroz, cuando en realidad eso no es un monto monetario, debería transformarlo a un monto monetario. Felizmente, el INEI tiene un buen equipo y ese equipo ya ha hecho los cálculos, la imputación, la estandarización, todo ello. Y cuando yo voy al diccionario, vamos a ir acá al diccionario y vamos a ver acá el módulo ingresos y gastos. Este es el módulo 500, ¿no? Módulo 500. Buscamos acá el módulo 500. Voy a encontrar que hay un montón de preguntas que lo primero que llama la atención es que todos dicen, o la mayoría dice, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada. ¿Por qué? Porque es la ventana de tiempo que utiliza como referencia el INEI. Entonces, para saber si yo estoy desempleado, se pregunta sobre mi situación de la semana pasada. Para saber si yo he realizado tal tipo de actividad, se considera la semana pasada. Tomen en cuenta ello. ¿Qué más? Vamos a bajar acá para ver las variables sobre ingresos.
Veamos acá. Eh, por ejemplo, acá. Usted recibió ingresos por conceptos de utilidades empresariales, usted recibió conceptos por depósitos de banco en cooperativas, intereses por depósitos en bancos, intereses por depósitos en bancos cooperativas, intereses por préstamos, por acciones, ¿qué más? Entonces, además de ingresos laborales, también están ingresos de otro tipo, ¿no? Como ingresos por utilidades, ingresos por intereses. Recibió ingresos por arrendamiento, recibió ingresos por eh, arrendamiento de máquina o vehículo, arrendamiento de máquina, ¿qué más? Arrendamiento de tierras, fraccionamiento o arrendamiento de tierras agrícolas, ingreso por conceptos de alquiler de marcas o patentes. Además de ingresos laborales, también están otros tipos de ingresos. ¿Cómo puedo saber cómo puedo saber la clasificación de esos ingresos? Ustedes recuerdan que cuando abrimos el DoFile en Sumaria, vamos a regresar acá, cuando ustedes ingresaron al módulo Sumaria, acá había un DoFile, se llama 01 Consbar. Cuando entraban ahí, acá abajo, existía esta clasificación de ingresos. Ingresos monetarios por trabajo, es decir, laborales. Y esos ingresos laborales se podían separar por actividad principal o secundaria. También se podía separar los ingresos que te pagan en especies de autoconsumo. ¿Qué son especies de autoconsumo? Especies cuando te pagan en algún producto o servicio, como el ejemplo que te pagan en un saco de papa. Y el autoconsumo es cuando tú vas a comer o consumir algún bien que estás produciendo en tu trabajo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un restaurante como cocinero y estoy ahí todo el día y parte de mi pago es el almuerzo y la cena gratis, entonces estoy autoconsumiendo, ¿no? Yo estoy preparando el alimento y estoy consumiendo y eso es parte de mi salario, de mi ingreso. ¿Qué más? También están los ingresos por pagos extraordinarios de la actividad laboral, por ejemplo, compensaciones por tiempo de servicio, gratificaciones, todos los ingresos adicionales que puede generar el trabajo están acá. También ingresos de transferencias corrientes, transferencias monetarias del país y transferencias monetarias del exterior, transferencias privadas, transferencias que te da el gobierno. Esas transferencias que te da el gobierno se pueden separar en transferencias de juntos, de pensiones 65, de bono gas, de beca 18 y de otros tipos de programas sociales. Los ingresos por renta son todos aquellos ingresos que uno recibe por poseer algo. Yo poseo una casa y la alquilo, entonces me pagan una renta. Yo poseo un automóvil y la alquilo y me pagan una renta. Yo poseo un terreno, la alquilo y me pagan una renta. Entonces, renta quiere decir que yo recibo algún tipo de ingresos por poseer algo. Luego, ingresos extraordinarios, ingresos de alquiler. ¿Se acuerdan que en alguna clase comentamos esto de que a pesar que yo posea mi casa, si vivo en esa casa, estoy teniendo un costo de oportunidad que se debe contabilizar como un alquiler imputado, ¿no? También donaciones públicas que reciben las personas como ingresos y donaciones privadas. Y acá, en este mismo DoFile, aparecen las variables con las cuales puedo medir eso. Si quiero ver los ingresos por pagos en especies y autoconsumo, acá está, esa variable es IPCR4. Busco acá IPCR4 y para calcular o para sumar, tener la suma de esos ingresos, debo sumar estas variables.
Si quiero saber los ingresos totales por renta, acá está el IPCR 16. Solamente tengo que considerar una variable. Si quiero conocer los ingresos extraordinarios de las personas, tengo que sumar estas variables. En el NuFi que estamos trabajando hoy día, solamente he puesto los ingresos totales. Entonces, para sumar los ingresos totales, lo primero que voy a hacer es considerar este conjunto de variables que yo ya he seleccionado. Todas estas variables suman el ingreso laboral, suman el ingreso por renta, suman el ingreso por intereses, todos ellos. Pero esas variables, en algunos casos, tienen valores perdidos. Vamos a ver. Esa variable es, por ejemplo, ingreso por horas extras. Acá hay un montón de valores perdidos. Yo les comenté alguna vez que los valores perdidos a veces se interpretan como ceros y a veces no se pueden interpretar como ceros. En este caso en particular, estos valores vacíos sí se interpretan como ceros, porque la persona que no contestó estas preguntas o esta pregunta, no contestó esta pregunta, es porque no hizo horas extra. Entonces vamos a atribuir que estos valores perdidos son cero. Y lo que estoy haciendo es acá exactamente eso. Estoy diciendo recodifica todas esas variables y donde haya valores perdidos, ponle cero. Ya está, se puso cero a todos los perdidos. Y voy a sumar ahora esas variables para tener el ingreso total. Grafico el ingreso total en un histograma y me doy cuenta que la distribución se aglomera en, en el cero. Hay un montón de personas que tienen ingresos ceros o cercanos a ceros. Muy pocas personas que tienen ingresos acá bien altos. Acá hay alguien que tiene algo de 800.000 soles de ingresos. Entonces, lo primero es que esos ingresos están en términos anuales, así que lo puedo pasar a términos mensuales, solamente dividiendo entre 12. Eso no va a cambiar la distribución, sigue siendo igual, solamente que todo está dividido entre 12. Y resulta que yo podría diferenciar eso entre los que están ocupados y los que no están ocupados. Por ejemplo, vamos a ver acá. Tab está ingresos totales mensuales separado por la condición de ocupación. Tiene sentido que los que están ocupados son los únicos que tienen ingresos y los que no están ocupados no tienen ingresos. Está genial. Entonces, sigamos. Acá estoy separando solamente a los que tienen ingresos y voy a comparar según la característica de sexo. Veo que para los que están ocupados, el ingreso total mensual promedio en hombres es 1.690 y para mujeres es 1.130. Pues acá también hay una brecha de género, los hombres ganan más que las mujeres. En general, para todos los peruanos, el ingreso total mensual promedio es 1.446. Si separo por tipo de trabajo, veo que los que ganan más son aquellos que son empleadores o patrones que ganan en promedio 2.927 soles. Luego los trabajadores independientes ganan 1.000 soles en promedio. Los empleados ganan 2.395 en promedio. Los obreros 1.482. Los trabajadores familiares cero. Los trabajadores del hogar ganan 1.216 y los otros cero. Acá me llama la atención un par de cosas. Esto, trabajador independiente. El Perú es uno de los pocos países donde el trabajo independiente es muy grande en comparación a otros países. Muchas personas en el Perú crean sus propios emprendimientos y se vuelven independientes, ¿no? Si bien es cierto, es genial que uno tenga sus emprendimientos,
Lamentablemente en el Perú la tasa de mortalidad de emprendimientos es muy, muy alta. Es decir, nacen muchos emprendimientos, pero igual mueren anualmente gran parte de ellos. Eso tiene que ver con la productividad de esos emprendimientos, tiene que ver con el sistema eh, de informalidad en el cual están, con los accesos a créditos, accesos a financiamiento que tienen. Entonces, al menos en el Perú no ha funcionado esto de los emprendimientos y se refleja acá que los independientes ganan mucho, mucho menos que cualquier otro tipo de ocupación, ¿no? Ganan menos que los obreros, menos que los trabajadores del hogar, menos que los empleados, menos que cualquier dependiente ganan los independientes. Hay un trabajo del Banco Mundial que trata de explicar esto y básicamente dice que tiene que ver con las capacidades de gestión de los emprendedores. No tienen mucha capacidad de gestión, tienen mucha motivación, pero no saben cómo gestionar sus negocios. Entonces, la debilidad está ahí, en la gestión, en la capacidad de hacer cuentas, de sacar sus presupuestos, de reducir costos, de ver su logística. Eso es un tema interesante para estudiar. Otro que me llama la atención es esto. ¿Qué es un trabajador de familia? ¿Y de qué se diferencia el trabajador del hogar? El trabajador del hogar es aquella persona que hace actividades del día a día en un hogar a cambio de una remuneración, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que haga limpieza en mi casa todos los días y también cocine en mi casa todos los días, es un trabajador del hogar. Ellos ganan en promedio 1.216. Pero si yo mismo hago las actividades de mi casa, si yo mismo barro, yo mismo cocino, yo mismo limpio, eso no se considera trabajo del hogar, porque yo mismo estoy haciendo esas actividades de mi casa. La recomendación del Fondo Monetario Internacional y de varias instituciones es que la actividad que yo haga en mi casa también debe contar como un tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esas actividades en mi casa, me estoy ahorrando el hecho de contratar a una persona que lo haga. Igual que el alquiler, ¿no? Cuando yo tengo mi casa, estoy dejando de gastar un alquiler. Entonces se debe contabilizar como un gasto. Igual, en este caso, el trabajo del hogar, si yo hago las cosas del hogar, yo limpio, lo cocino, me estoy ahorrando el hecho de contratar a una persona que haga las mismas cosas. Por eso acá aparece el trabajador familiar. ¿Por qué? Porque eventualmente la recomendación internacional es que se contabilice eh, esa actividad que uno hace en su casa. Y también el trabajador familiar está aquellas personas que ayudan en el negocio de la familia en el día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes eran niños y quizás su familia tenía un negocio, una bodega, una tienda, ustedes ayudaban ahí, pero sin ningún tipo de ganancia, ¿no? No les pagaban un salario. Entonces, a eso se refiere ese trabajo familiar. ¿Qué más? Ya. De vuelta, regresemos a este gráfico de densidad. Les comenté en alguna sesión que para meter estas variables, para meter una variable a una regresión o a cualquier análisis estadístico, se asume que las variables deben tener una distribución normal, ¿no? Y claramente esta distribución de esa variable ingresos no tiene una distribución normal. Acá tiene una joroba y está truncado en el cero. Entonces, si yo utilizo esta variable para una regresión, sea como variable dependiente o independiente, me va a salir una regresión pésima, muy ineficiente. Entonces, tengo que hacer alguna transformación de esta variable para que se convierta más cercana a una normal. Y por eso es que acá estoy sacando logaritmos. Estoy generando un logaritmo de esa variable y como les comenté alguna vez también, para evitar que el logaritmo de cero me salga indeterminado, le sumo acá el más uno. De modo que el logaritmo de cero más uno sea cero. Y cuando hago esa transformación, me doy cuenta que la nueva distribución tiene una forma más parecida a una normal, ¿no? Si bien es cierto, acá todavía hay una cola o una joroba,
acá ya se parece más a una normal, ¿no? Entonces, esta distribución, esta variable con esa distribución me va a dar resultados más confiables en una regresión. Por eso es que convertimos a logaritmos. También hay otras razones para convertir a logaritmos, por ejemplo, para ver variaciones porcentuales y no ver variaciones en unidades monetarias. También sirve para suavizar los valores extremos. Tiene muchos usos el por qué utilizo logaritmos. En este caso particular, tratamos de mandar los gastos o ingresos logaritmos para que cumpla una distribución normal. ¿Qué más? Nos queda 10 minutos, sigamos. Voy a guardar esto como M500 y sigamos. Voy a abrir el módulo Sumaria 2023. Ya habíamos trabajado con el módulo Sumaria en las clases anteriores. Algo que quiero resaltar en ese módulo es que, como ya vimos en sesiones anteriores, eh, la variable más importante es pobreza. Y la pobreza dijimos que se medía gracias al gasto. La variable gasto total del hogar anualizado es este. GASOC 2D es el gasto anual de la familia, el gasto total de la familia en el año. Esta familia tiene 38.801.691 soles que ha gastado en un año. Vamos a poner acá 3.8801.6. Eso sería al mes un gasto de 3.233 y un poco más. Eso es el gasto del hogar mensualmente. Pero si quiero saber en promedio cuánto ha gastado cada persona, tengo que dividirlo entre la cantidad de miembros del hogar. Acá me dice que hay 4 miembros del hogar. Entonces divido esto entre 4 y me sale que es 808. Entonces, en promedio, mensualmente, cada persona de este hogar gasta 808 soles. Y 808 es mayor o menor a la línea de pobreza. Acá veo que la línea de pobreza, que es la variable línea, es 401. Entonces, 401, que es la línea, está por debajo de 808, que es el gasto per cápita mensual de este hogar. Por tanto, este hogar es no pobre. Luego, veamos este hogar de acá, el que está en la línea 7. El hogar que está en la línea 7 ha gastado al mes, bueno, al año, 8.278, 8.278.09. Eso anualmente, pero mensualmente sería 689 soles. Y considerando que este hogar tiene cuántos miembros, el hogar, a ver, veamos cuántos miembros. Tiene 4 miembros también. Entonces divido entre 4. Sale 172. Entonces, 172 está por debajo o por encima de la línea de pobreza. Veamos. Acá me dice que la línea de pobreza es 322. 322. Entonces, este hogar está por debajo de la línea de pobreza, así que es pobre. Y además está por debajo de la línea de pobreza extrema, que es este LIMPE. Entonces, este hogar es pobre extremo. Por eso acá dice pobre extremo. Entonces, esa es la forma en la cual tenemos que transformar el gasto a términos mensuales y luego a términos per cápita para comparar con la línea de pobreza. ¿Qué más? También hay una línea de vulnerabilidad a la pobreza, como les comenté, con Kosubo y el profesor Herrera calcularon esta línea de pobreza. Igual, si este gasto está por debajo, se considera que el hogar es vulnerable. Pero ojo, que eso es solamente para los que son pobres, los que son no pobres, perdón. ¿Qué más? Hagamos un tabulate de la línea de pobreza. Voy a hacer el tabulate de la línea de pobreza. Y cuando hago el tabulate de la línea de pobreza, me encuentro
con que existen diferentes líneas de pobreza. Hay una línea de pobreza de 311, 312, hasta inclusive hay una línea de pobreza de 546. ¿Y por qué? Porque cuando yo googleo en internet o cuando reviso los archivos o los reportes del INEI, me doy cuenta que en el año 2023 la línea de pobreza era 446. ¿Y por qué acá aparece 546 y también aparece acá valores de 311? Porque como les comenté, en los reportes del INEI se pone que es 446 porque es a precios de Lima metropolitana. Y las personas no viven todas en Lima metropolitana. Las personas viven en diferentes partes del Perú, así que hay que actualizar ese 446 soles a cada uno de los territorios del país. Entonces, esos valores son actualizados según dónde vive la persona. ¿Qué más? Igual hago un tabulate de la línea de pobreza extrema. Vamos a ponerle línea LIMPE. Y acá, si yo googleo en internet, la línea de pobreza extrema es 100, 251, creo. Pero acá aparece otros valores. ¿Por qué? Porque hay que actualizarlo según el territorio donde viven las personas. Entonces, tomar en cuenta siempre eso. Entonces, acá vemos el tabulate. Me doy cuenta que el 76,85% de la población peruana es no pobre, el 4,62 es pobre extremo y el 18,53 es pobre no extremo. ¿Qué más? Estos valores están, esta característica de, de pobreza está a nivel de hogares, ¿no? Cada fila es un hogar. Entonces, cuando yo utilizo el factor de expansión, estos se interpretan como porcentajes de hogares, ¿no? Ahí yo me equivoqué quizás en la interpretación. Esto se interpreta como el 4,62% de hogares es pobre extremo, el 18,54% de hogares es pobre no extremo y el 26,85% de hogares es no pobre. ¿Por qué es hogares? Porque estoy utilizando el factor de expansión que corresponde al módulo sumaria, donde el módulo sumaria es a nivel de hogares. Si yo quisiera tener porcentajes de personas, lo que debería hacer es multiplicar el factor por la cantidad de personas del hogar. Acá lo que estoy haciendo es crear un nuevo factor de expansión que sea un factor a nivel de personas, donde multiplico el factor de expansión de los hogares por la cantidad de personas. Y cuando utilice ese nuevo factor y haga el tabulé de pobreza, ahora sí se puede leer como la tasa a nivel de personas. Que el 5,75% de personas es pobre extremo, el 23,3% de personas es pobre no extremo y el 70,95% de personas es no pobre. Entonces, como se dan cuenta, los valores son distintos y no es que uno sea incorrecto, la diferencia es que esto es a nivel de hogares y esto a nivel de personas. Bueno, acá está lo que les mostré. La línea de pobreza y la línea de pobreza extrema varía según el territorio del Perú. Por ejemplo, vamos a ver acá, para Lima Metropolitana, la línea de pobreza extrema es 4.000, bueno, es 546 para la línea metropolitana y para otros territorios varía. Eso, ¿qué más? Igual, de la misma forma que hay una variable gasto del hogar total anual, hay una variable ingreso total del hogar anual. Esa variable es esta que dice INC 2D, esta, y también se podría estandarizar, ¿no? Por persona y mensualmente. Ya les comenté que en el Perú la pobreza no se calcula a nivel de ingresos porque los ingresos suelen ser bien inestables. Hasta ahí preguntas, chicos.
Acá también los ingresos se truncan en cero, ¿no? Si quisiera trabajar esta variable en una regresión, también debería transformarlo con logaritmos. Ya chicos, preguntas hasta ahí. Ya chicos, pensaba acabar esto para hoy día. A ver. No había visto el chat. Acá Liz me pregunta por qué colocó el factor 0,7. El factor 0,7 representaba a cuántas, por ejemplo, en este módulo, el factor representa a cuántos hogares representa cada observación. Por ejemplo, vamos a ver el factor. Acá me dice que este hogar de la línea 1 representa 82,83 hogares. Este hogar de la fila 2 representa 372 hogares. Entonces, cada uno de los hogares de la muestra representa un conjunto de hogares de la población. Y como se dan cuenta, hay hogares que representan a muy poquitos, acá representan 9 y acá representa 486. Y eso depende de la probabilidad de ser encuestado. Si la probabilidad de ser encuestado es alta, el peso o el factor es chiquito. Si la probabilidad es baja, el factor o el peso es alto, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. Igual lo vamos a ver con más detalle en la siguiente. Básicamente el factor se utiliza porque quiero ver información de la población. Si no utilizo el factor, estoy viendo información de la muestra. Para que la muestra me hable sobre la población, utilizo el factor. Ok, chicos, no se olviden que tienen hasta las 11 para colocar su tarea. Espero que les haya ido bien. Y como les comenté, hoy día pensaba acabar todo esto, pero se nos pasó muy rápido. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? Ok, chicos, ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense.